Bueno, seguimos en nuestra serie de pruebas de confianza. ¿Cuántos están contentos de estudiar la palabra de Dios el día de hoy? Amén, amén. Qué serie, qué tremenda serie. ¿Qué tal el sermón del domingo pasado? Estuvimos en Génesis 19. Interesante, ¿verdad? Donde aprendimos acerca de cómo Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio que viene a juzgar, y lo hizo con Sodoma y Gomorra. Y luego, después del capítulo 19, entramos brevemente al capítulo 20. Hoy voy a estar predicando del capítulo 21, pero no quiero que se pierdan lo que está sucediendo en la historia. En el capítulo 20, te lo resumo, Abraham vuelve a cometer la misma manera de engañar acerca de quién era su esposa. En el capítulo 20 van al Negev, a un lugar que Dios los está dirigiendo, y ahí se encuentran con un rey. Y Abraham vuelve a hacer lo mismo. Dice: oh, ella es mi hermana, así que dile por favor a la gente que eres mi hermana. Ahora se pone un poquito más técnico Abraham, porque si lees más a rato en tu casa, Abraham dice: bueno, hasta cierto punto es cierto, porque sí somos hermanos de diferentes padres, diferentes familiares. Pero aún así Abraham vuelve a hacer lo mismo, y solamente nos demuestra la naturaleza del corazón humano, que de continuo, sin la intervención de Dios en nuestras vidas, vamos a tender a volver a equivocarnos. Pero aún así Dios es fiel. Diga al que tenga al lado: Dios es fiel. ¿Sí? ¿Qué les parece si oramos y entramos después a la palabra del Señor? Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar hoy con mis hermanos estudiando Génesis 21, Señor. Que sea tu palabra, Padre, la que bendiga el día de hoy, la que traiga convicción, transformación y sobre todo esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez has esperado algo que realmente anhelabas? Algo que amabas profundamente y tienes grandes expectativas. ¿A cuánto les gusta la comida? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquitos y nos invitaban a casa de la abuela o a casa de la tía, y llegabas y ese guiso ya estaba burbujeando por allá en la cocina, ¿verdad? Ese aroma, en mi caso en México ya estaban las tortillas listas en la mesa, el olor a frijol, el olor a casa, y tú ya estabas con expectativas: ya quiero que salga ese guiso para poder disfrutar lo que mi abuela nos ha preparado. Amén. Esperando eso, ¿no? ¿O qué les parece? Yo soy un chico de los 90s. ¿Hay un chico de los 90s aquí? ¿Gente que haya crecido en los 90s? Híjole, no se agüiten, no pasa nada. Pero aunque no eras de los 90, ¿se acuerdan de Blockbuster? ¿Había Blockbuster allá en sus países? Sí, no había Netflix. Cuán hermoso era esperar a que llegara el viernes con muchas expectativas e ir a rentar unas películas, ¿sí? Ir por pizza y tener el mejor fin de semana de la historia. ¿A poco no? Esperar que llegara ese viernes. O para los poetas, para los más románticos aquí, las expectativas de esperar el primer beso. ¿Qué tal, no? Y sobre todo las mujeres que tenían expectativas muy precisas de cómo iba a ser ese primer beso, ¿verdad? Espero que haya sido un bonito primer beso. Para nosotros personalmente, para mí y mi familia, cuando nos movimos de Texas a Michigan, eran las expectativas de vivir por primera vez un invierno en Michigan. Allá en el rancho de los que nosotros somos no cae nieve muy a menudo, así que ya estábamos con las expectativas de que llegara el invierno, y ahora no podemos esperar para que se vaya. ¿Sí? Grandes expectativas. Ahora, en estos ejemplos a veces esperábamos unos días a que llegara el viernes, esperábamos unos momentos a que llegara el plato de sopa, pero ¿qué pasa si no esperamos tan solo minutos, semanas, ni meses, ni siquiera temporadas? Si no estamos esperando años y años y años de que algo suceda en nuestras vidas. Y es precisamente en esta historia en el cual estamos estudiando, desde el capítulo 12, donde arrancamos la historia de Abraham, hasta ahorita donde estamos, capítulo 21, han pasado 25 años de que Abraham está esperando de que Dios cumpla su promesa. Imagínense 25 años de espera, 25 años de incertidumbre, 25 años aferrados a la esperanza de lo que Dios había dicho que realmente se iba a cumplir. ¿Y qué creen?
aún con todos esos años, Dios finalmente cumple su promesa. ¿Qué le parece si leemos juntos? Voy a estar en Génesis 21, 1 al 3. Y dice así: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Diga conmigo, exactamente. Ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Finalmente, después de todo este tiempo, vemos a Dios cumplir lo que había prometido. Después de que inicia la historia en el capítulo 12 y 9 capítulos después, 25 años en la línea del tiempo, vemos que Dios cumple lo que había prometido. Ahora quiero detenerme y no simple y sencillamente irme rápido diciendo, son 25 años. Son 25 años con altas y bajas, pruebas y victorias, desafíos. Capítulo 12, te bendeciré, sal de esta tierra. Capítulo 13, viene hambre, un hambre tan profunda que lleva a Abraham a decidir irse a Egipto. En Egipto la riega por primera vez, miente por primera vez. Después de eso, ¿qué pasa? Una gran guerra, ¿se acuerdan? Y está en medio de la gran guerra y tiene que ir a salvar a su sobrino Lot. ¿Qué pasa después? Finalmente vuelve otra vez a Dios a interceder y a hablar con Abraham. Enfócate. La promesa se va a cumplir, tendrás un hijo. Y de hecho en el capítulo 17, si recuerdan, le dicen, yo vendré dentro de un año y esto pasará, tendrás a un hijo. Y vemos de que Dios siempre cumple su promesa. Después de años de espera, después de temporadas de duda, después de momentos de debilidad, el Señor cumplió lo que había prometido. Lo repito, el Señor cumplió lo que había prometido. Hermanos, qué buen recordatorio para nosotros esta mañana. Que el tiempo puede pasar, las pruebas pueden llegar, pero podemos confiar en que Dios siempre cumple sus problemas. Hoy esta mañana la primera cosa que te quiere recordar el Señor es que tal vez estás pasando por un momento difícil, tal vez estás orando y orando y orando y tal vez no ves un cambio, pero hoy te quiere recordar que si Él dijo, Él hará. Él siempre cumple sus promesas. Y tal vez estás en el inicio de tu caminar con Dios. A lo mejor tienes poco de conocer a Cristo y las expectativas de lo que Él hará en tu vida están frescas. Tu fe está fresca. ¿Sí? ¿Quién podrá acordarse de lo que llamamos en términos cristianoides el primer amor? Que es verdadero. Cuando recién conocemos a Cristo, estamos con una fe fresca, un amor nuevo, y a todo el mundo le estamos diciendo, tengo un Salvador que me ha cambiado y transformado mi vida. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos empieza a sazonar? Cuando Dios nos empieza a pasar por pruebas para fortalecer nuestra fe. Tal vez ahí es cuando la esperanza empieza a secarse un poco. O tal vez esa fe se ha ido apagando poco a poco. Porque oración tras oración, la expectativa ahora se ha convertido en duda. No ves que Dios esté haciendo algo en tu vida. Pero hoy quiero decirte, hermanos y hermanas, si aquello que estabas esperando es conforme a la voluntad de Dios, Él lo cumplirá. Lo repito, si lo que estás añorando, si lo que estás orando es conforme a la voluntad de Dios, no hay de otra. Él cumplirá. De hecho, antes de entrar esta mañana, me tocó predicar en inglés y después había gente llegando y dice, oye, no había pensado en que era 25 años. Desde la promesa hasta que Dios cumple. Le dijo, bueno, esa es la historia de Abraham. Imagínate Moisés. Moisés nace, termina en Egipto, pasan 40 años. Después huye de Egipto, pasan 40 años. Otra vez en el desierto antes de que Dios se le aparezca en una zarza. Ya van 80. Y después de eso, 40 años más en el desierto. Hermanos, creo que tenemos un Dios que cumple, pero a su tiempo, con un propósito y con un proceso.
Y quiero decirte esta mañana que debemos estar preparados. Si ya creíste en Dios que te está diciendo, hey, yo lo voy a hacer, ¿cómo debemos de responder? Lo siguiente es estar preparados, y te voy a decir por qué. Porque cuando las promesas de Dios se vuelven realidad, siempre producen una respuesta en la vida de su pueblo. Miren lo que pasa con Abraham. Vamos a ver el versículo 4. Y dice, 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que ha sucedido se irán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Vemos aquí brevemente la respuesta de Abraham y la respuesta de Sara ante el cumplimiento de la promesa. ¿Qué observamos? Número 1, Abraham responde con fidelidad, obedeciendo al mandato del Señor. Tal como Dios le había pedido en el capítulo 17, llevó a circuncidar a Isaac al 8º día. Hubo obediencia. ¿Y qué pasó entonces con Sara? Cuando ya estaba el bebé en sus manos y ahora tenía el privilegio de dar incluso pecho a ese hijo, ahora había risa en ella. No la risa de duda que aprendimos en el capítulo 17, ahora una risa de alegría y un testimonio al mundo diciendo, ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Entonces, ¿qué principio quiero darte ahorita, en este momento? Es que si Dios cumple promesas en tu vida, si Dios te muestra que tal vez has esperado, pero ha llegado a tiempo, a su tiempo, nuestra respuesta debía ser obediencia y testimonio fiel. Obediencia y testimonio fiel. ¿Se acuerdan de los varios milagros que hizo Jesucristo en las Escrituras? ¿Qué pasaba cuando Cristo sanaba y cambiaba la vida de las personas? Las personas a veces no sabían ni quién era que lo había salvado, quién lo había quitado la ceguera, pero corrían por el pueblo diciendo, yo no sé quién fue, lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Cuando Dios llega a tu vida debe traer una respuesta de obediencia, pero también de testimonio fiel. Que todo el mundo sepa que el Dios que promete es el Dios que cumple. ¿Cuántos dicen amén? Amén, 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 amén. Ahora, a pesar de que estos versículos nos recuerdan que Dios cumple sus promesas, la historia no permanece en celebración mucho tiempo. A pesar de que vemos alegría de parte de Abraham y de parte de Sara, hay otros personajes en la historia que ahora quiero que le pongamos atención. Lo que comienza como un momento de celebración se transforma rápidamente en un momento de decisión dolorosa. Vamos a leer lo que dice. Dice el versículo 8. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Versículo 10. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a la esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho ni tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es tu hijo. Así que la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego los despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. ¡Wow! Qué giro tan inesperado en esta parte de la historia. Lo que comenzó como un momento de celebración, ahora se convierte en un momento de tensión en la vida de Abraham, en la vida del hogar de Abraham. Déjame explicar un momento qué está sucediendo aquí. Como escuchamos, Abraham
estaba haciendo una fiesta precisamente porque Isaac estaba siendo destetado. Ya no iba a comer de la leche de su madre. Entonces probablemente ya estamos a 2 o 3 años dentro de la historia. Ahora Isaac lo más seguro es que puede tener entre 2 o 3 años. Eso sitúa a Ismael teniendo entre 14 a 16 años. ¡Wow! Obviamente Abraham tenía una situación muy difícil. Esos fueron 16 años en que Abraham fue padre de Ismael. Convivió con Ismael, pasó tiempo con Ismael. Yo no me puedo imaginar si algún día vendiera alguien a mi vida y me dice: a Chemito, que ya tienes 16 años conviviendo con él, hay que echarlo fuera. Estaba en una situación difícil Abraham. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Dios toma esta decisión? Y noten otra cosa, Dios le dice a Abraham: hazle caso a Sara. Buen consejo de Dios, ¿verdad? Hazle caso a tu esposa. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios le dice: hazle caso a Sara, si Sara antes había tomado decisiones no tan buenas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, Dios sabía que en orden para poder proteger a la promesa a través de Isaac, necesitaba mantenerlo a salvo. Y la escritura, cuando dice que esta mujer se burlaba de Isaac y que el mismo Ismael se burlaba, es más profundo. No nomás era ja, tú eres el más chiquito. No, en el texto en hebreo nos arroja más una idea de que había profundo odio por Isaac. Tanto Agar como Ismael no estaban contentos con la situación. Y Dios le pide, de la manera en que podemos salvar esta promesa, es a través de que eches fuera a Agar y a su hijo. Obviamente, esta petición aflige profundamente a Abraham, porque Ismael sigue siendo su hijo, como ya lo dije. Sin embargo, Dios le instruye a que escuche a Sara. ¿Y por qué lo hace? Bueno, para poder proteger la promesa, y hay dolor. Así que la siguiente pregunta que yo te quiero decir esta mañana es: ¿confiamos en Dios aún cuando duele? ¿Confiamos en Dios aún cuando duele? Porque está una bendición, está la promesa de Isaac, pero también al mismo tiempo Dios dice: bueno, felicidades, aquí estoy yo cumpliendo mi promesa, pero al mismo tiempo necesitas tomar esta decisión. Y muchas veces en nuestra vida cristiana la fe se ve así. Este texto nos recuerda que confiar en Dios no siempre nos lleva únicamente a momentos de celebración. A veces confiar en Dios implica tomar decisiones difíciles y desgarradoras. Mientras sigamos creyendo que sus propósitos son buenos y que sus promesas permanecen firmes, Dios va a ser fiel para guiarnos. A lo mejor tú estás en una situación muy parecida. ¿En qué aspecto? Creo que el pastor Travis dejó muy claro que al pecado se corta de una. No estamos hablando de tomar decisiones de cortar el pecado de tu vida. Pero tal vez estás en medio de una relación que no es mala, no es pecaminosa en su naturaleza, pero tal vez esa relación no te está llevando a la siguiente temporada que Dios tenga para tu vida. Tal vez es un trabajo, tal vez el trabajo no es malo y en un momento Dios te dio esa oportunidad, pero ahora el siguiente paso para tu vida es ya no estar en ese trabajo. Dios obra de esa manera. Un ejemplo, no sé si sabían, pero Dios me dio el privilegio de cumplir uno de mis sueños de niño. Recién casado, mi esposa me alentó a que fuera chef. Siempre quise ser chef de niño. Así que ya tenemos 15 años de casados y 2 años dentro de nuestro matrimonio. Dice: hey, vamos a hacerlo. Estamos jóvenes, vamos a hacerlo, no teníamos hijos. Y es la razón por la cual estamos en Estados Unidos. Dejamos México para venir a Estados Unidos y entonces yo poder estudiar gastronomía. Y Dios, por pura gracia y favor, me permitió hacer eso que me apasionaba y que yo amaba y yo quería hacer. Y pasé de lavaplatos a cocinero, de cocinero a jefe de cocina, de jefe de cocina a chef ejecutivo. Y por su pura gracia estábamos ya a punto de abrir un restaurante junto con un chef que tenía estrella Michelin. Para un chef eso es el momento y la cúspide de una carrera culinaria. Pero es justo en ese momento que me dice: ya no quiero que seas chef, quiero que seas pastor.
Estuve en una encrucijada. Y no me malinterpretes, los dones eran de Dios, las oportunidades eran de Dios, la oportunidad de hacerlo era de Dios, pero ya en ese momento Dios me estaba mostrando que ya no iba a ser más lo que a mí me apasionaba, sino lo que a Él le apasiona, que es salvar a personas y dedicarme a pastorear. Tal vez tú estás en un momento parecido, donde no es malo esencialmente, pero tal vez Dios te quiera redirigir. Iglesia, este pasaje nos enseña que confiar en Dios no solo es celebrarlo, sino también ser fiel. Para Abraham despedir a Agar e Ismael no fue una decisión fácil. El texto deja claro que aquella situación le causó una profunda angustia. Y tal vez para nosotros ahorita eso implica confiar en Dios en medio de una situación complicada con nuestra familia. Tal vez significa creer que Dios sigue obrando aun cuando no podemos ver el panorama por completo. Pero yo quiero decirles algo. Que cuando el camino se siente doloroso, podemos confiar en que sus propósitos son buenos y que sus promesas nunca fallan. Ahora, la historia continúa. ¿Están listos para entrar a los siguientes versículos? Vamos ahora al 15 y al 16. Mire lo que dice la escritura. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. ¿Qué escena? Abraham las despide con recursos, con agua, con comida, y en medio del desierto se las acaba. Y Agar ahora sabe que lo más seguro y lo próximo en la historia de su vida es que Ismael muera porque no hay agua. Imagínense ser una madre soltera en medio del desierto, sabiendo que lo más seguro es que ya no irá a su hijo llorar más, porque se acabará su vida. Y ella lo lleva, lo pone en un arbusto y se va a distancia, porque no quiere ver lo que va a suceder. Y grita, llora, desesperada. Ni siquiera una oración, simple y sencillamente dejando que Dios conozca su corazón. ¿Y qué pasa? Continúa la escena. Vamos al 17. Dice: pero Dios escuchó llorar al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho ahí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo lleno de agua, y enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Luego llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán, y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Iglesia, esta parte del texto nos recuerda de manera poderosa quién es verdaderamente Dios. En medio del desierto, cuando Agar pensó que toda esperanza se había acabado, Dios escuchó el llanto del muchacho. Cuando ella creyó que todo ya había llegado a su fin, Dios intervino con compasión y provisión. Y quiero que observes algo. Dios no se olvidó de Agar ni de Ismael. Dios no se olvidó de Agar ni Ismael. No solo antes de que Abraham echara fuera a Agar y a Ismael, le recordó lo que iba a hacer con ellos, sino que en el capítulo 17 también le dijo: no te preocupes, yo bendeciré al hijo. Dios nunca se olvidó de Agar. Agar se olvidó de Dios. ¿En qué aspecto? Cuando sucede esta dinámica en la cual Sara le dice: hey, toma a mi sierva, tenga un hijo con él. Y ella da a luz a Isaac, y había ya tensión entre Sara y Agar. Ella tuvo un conflicto, pero aún así Dios se le aparece a ella y le dice: no te preocupes, yo te bendeciré. Yo bendeciré al niño. Yo haré de él una gran nación también. Y vemos obviamente que en el medio del desierto se nos puede olvidar que Dios ya había hablado en nuestras vidas. En medio del desierto, cuando la sequía es fuerte, cuando se acaba el agua, cuando se acaba la fe, es fácil olvidar que Dios ha prometido ya algo en nuestra vida. Pero quiero decirte algo hoy. Dios oye, Dios ve
y Dios provee. Dios oye, Dios ve y Dios provee. Y muchas veces en nuestra vida también atravesamos momentos que se sienten como un desierto. Momentos en que los recursos se agotan, en los que el camino hacia adelante es incierto, o en lo que nos preguntamos si alguien realmente ve lo que estamos viviendo. Y tal vez para unos de ustedes, así como para Agar fue un termo seco que ya no tenía agua, tal vez para muchos de ustedes es un corazón seco, porque en medio de una temporada difícil el matrimonio no está tan bien. O tal vez una esperanza deshidratada porque hay una caída tras recaída tras recaída. O tal vez hay una fe sedienta porque parece que en el desierto es la última parada en nuestra situación. Pero esta mañana el Señor te quiere recordar que podemos confiar en que Dios permanece fiel aunque nosotros olvidemos la promesa. A nosotros se nos puede olvidar lo que Dios ha dicho en nuestra vida, pero a Dios nunca se le olvida lo que ha prometido. Porque la fidelidad de Dios no se ve limitada por nuestra falta de memoria. No se detiene por una amnesia espiritual. Su fidelidad siempre está fundamentada en su carácter inmutable. Él va a cumplir lo que ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Él va a cumplir. Podemos confiar que Dios permanece fiel aun cuando nosotros olvidamos la promesa. Y al llegar al final de ese pasaje, vemos algo hermoso acerca del corazón de Dios. El Dios que cumplió su promesa de su pacto por medio de Isaac es también el Dios que mostró misericordia a Agar en el desierto. Agar no formaba parte de la promesa ni del pacto. Ella era extranjera, sierva, y ahora estaba sola en el desierto, sin agua y sin esperanza. Pero Dios la escuchó, Dios la vio y Dios proveyó un camino para que pudiera vivir. ¿Y qué fue lo que hizo? No solo llegó y habló con ella, pero hizo algo muy interesante. Dios es espiritual y Dios es práctico también. Las Escrituras dicen que abrió sus ojos para entonces ver en medio del desierto una fuente del cual ir por agua para traer para Isaac. Qué hermosa imagen que nos recuerda al Evangelio. ¿Cómo puedes estar tú tal vez como Agar? O eres una persona que ha estado en el desierto mucho tiempo y que piensas que ya no hay esperanza, que nadie te escucha, que nadie te ve. La promesa de Dios es que Él abre nuestros ojos para nosotros ver a la fuente de agua viva que es Jesucristo. Él es fiel para dejarnos verlo. Así como dice Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Amén. Iglesia, no sé por cuál desierto estás pasando. No sé cuán seca ya está la fe y la esperanza. No sé cuán deshidratado está tu corazón. Pero hoy Dios quiere abrir tu corazón, quiere abrir tus ojos espirituales y que regreses a ver al manantial del cual fluye agua viva. Y ese es Jesucristo. ¿Por qué no te pones de pie conmigo esta mañana? Quiero hacer varias oraciones esta mañana. Primera oración es para ustedes que no conocen a Cristo. My first prayer for those who don't know Jesus Christ. Dios es fiel y aunque pensamos que nosotros, o aunque pensamos que Él no nos ve, Él nos ve. En medio del desierto, Él nos ve. Even if we think that Lord doesn't see us, He sees us in the middle of the desert. Y así como abre los ojos de Agar, Él abre nuestros ojos para ver a Jesucristo. In the same way that He opens the eyes of the woman in the middle of the story, He opens our hearts so we can see Jesus Christ, the well of life.
Así que quiero invitarte que si tú estás sediento de una vida nueva, de una vida transformada, corras a esa fuente, corras a Jesucristo. If you're just living a life where your heart is dry, that today you run to Jesus Christ, the person that will give you the spring that just swells to eternal life. Repite estas palabras conmigo si quieres recibir a Cristo en tu vida. Just repeat the words if you want to receive Christ in your life. Y téngame paciencia, iglesia. Hay una persona aquí que siento hablar en inglés. Voy a hacer 2 oraciones, una en inglés y una en español. Señor, hoy he escuchado tu voz. Señor, hoy he descubierto que tú me ves, que a pesar de que estoy en medio de un desierto, no has quitado los ojos de mí. Gracias por verme, gracias por amarme. Hoy me arrepiento de mi pecado y creo que es real. Creo que viniste a vivir una vida perfecta y moriste en la cruz para el perdón de mis pecados. Entra en mi vida. Amen. Lord, today I have heard that you see me, that you have not forgotten me. The Lord loves you and brings you with a purpose. So if you want to just open your heart to Him, just tell the simple words. I repent of my sin. I believe that you are true and the real saving God. I ask you to enter my life. Amen. Iglesia, ahora quiero orar solamente en español por esas personas que tal vez necesitan tomar una decisión difícil. O esas personas que están ore y sienten que no pasa nada. Que oremos juntos para recordar que Dios es fiel y Él siempre cumple lo que promete. Oremos. Señor, te pedimos que esta palabra venga y transforme nuestro corazón, que nos dé esperanza, que nos dé fe, que nos ayude a continuar, Padre Santo, confiados en que tú lo harás. Si tú has dicho, tú lo harás, Señor. Padre, oro también por mis hermanos que están en medio de una situación difícil en lo que tienen que tomar, Padre, una decisión, Padre. Ayúdales a buscar que todo lo que decidan sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Dale sabiduría, porque tu palabra dice que si pedimos sabiduría, tú la das sin reproche y abundantemente, Señor. Y te doy gracias porque lo que has hecho el día de hoy a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.